Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a este bloque de ponencias. Mi nombre es Miguel Ángel Zapata, soy profesor de esta escuela y quisiera comenzar dando las gracias a Inmaculada por la invitación que ha brindado al Departamento de Tecnología de esta escuela y en particular a la Cátedra de Instalaciones a la que pertenezco. También agradecer la presencia de todos ustedes y del seguimiento que puedan hacer en directo a través de la plataforma, subsanado los problemas que ayer impidieron hacer este seguimiento a primera hora. Informarles de una modificación en el programa original. Ha habido un imprevisto y la segunda ponencia, que iba a correr a cargo de Albert Cuchí sobre el informe GTR 2012, un plan de acción para el nuevo sector de la vivienda, será sustituida por la de Alejandro López, que nos hablará sobre la sostenibilidad y eficiencia energética con prefabricados de hormigón. Como saben, este primer bloque de ponencias consta de 5 presentaciones de 30 minutos cada una de ellas. Vamos a intentar ajustarnos en la medida de lo posible a esos 30 minutos. Si alguno de los posibles ponentes terminase antes de ese tiempo, intentaríamos entrar en un turno de preguntas. En caso de que se ajustase a esos 30 minutos, pues dejaríamos esas preguntas para realizarlas a través de la plataforma. Dicho lo cual, vamos a comenzar con el primer ponente. Se trata de Álvaro Pimentel, que nos va a hablar de casos de rehabilitación con poliuretano proyectado. Álvaro Pimentel es ingeniero industrial y trabaja desde hace 11 años como secretario general de ATEPA, Asociación Técnica de Poliuretano Aplicado, desarrollando una labor de promoción y difusión del aislamiento térmico con poliuretano proyectado e inyectado. Hoy está aquí en representación de IPUR, la Asociación de la Industria de Poliuretano Rígido, que centra su actividad en la comunicación de los beneficios que tiene el poliuretano en materia de ahorro energético, respeto medioambiental, seguridad de uso y confort para el usuario. Cuando quieras, Álvaro. Buenos días a todos. Disculpad los pitidos. Buenos días a todos. Gracias a la organización por esta oportunidad que me brinda de presentaros nuestras soluciones para rehabilitación energética. En especial a Inmaculada, que con su tesón ha conseguido llegar por lo menos hasta el 4º encuentro de edificación y con gran éxito, y agradeceros a todos vosotros el madrugón y la asistencia, teniendo en cuenta además la competencia que tenemos de las jornadas virtuales, que se va a retransmitir luego también en diferido. Bueno, en primer lugar, quería presentaros mi organización. Yo soy Álvaro Pimentel, soy el secretario general de ATEPA, que es la asociación que agrupa a las empresas de instalación de poliuretano proyectado. Y estoy aquí hoy en representación de IPUR. IPUR es la asociación que aglutina a las empresas de fabricación de poliuretano, tanto en su formato poliuretano proyectado como poliuretano en planchas o panel sándwich de caras metálicas. Y venía a hablaros un poco de la importancia de las medidas pasivas para conseguir mejorar la eficiencia energética de los edificios. Básicamente, la pirámide energética que tenemos es que en la base lo más relevante es conseguir reducir la demanda energética, conseguir que los edificios tengan una demanda de energía baja. ¿Cómo? Fundamentalmente aislando, es lo que os voy a mostrar después. Una vez que esa demanda de energía es baja, lo interesante es cubrirla con equipos que sean lo más eficientes posibles, que aprovechen a su vez lo máximo la energía que necesiten la mínima energía. Y esa mínima energía en la punta de la pirámide, lo más relevante es que sea proveniente de energías renovables. De esta forma conseguiremos reducir al máximo la energía necesaria, cubrir esa energía ya reducida con sistemas eficientes y cubrir la demanda de energía de esos sistemas eficientes con energías limpias, renovables, que no requieran de recursos limitados, como el petróleo o el gas. Bien, ¿y cómo reducimos la demanda? Pues en una obra nueva está muy claro, pero aquí estamos hablando fundamentalmente de rehabilitación. Y
la propuesta que os presento es reducir la demanda actuando sobre la envolvente del edificio, sobre la piel. ¿Cómo? Pues en fachadas y en cubiertas. Como estamos hablando de rehabilitación, realmente una rehabilitación térmica se justifica económicamente, cuesta justificarla. En cambio, añadir una mejora energética, una mejora térmica de la envolvente, cuando se va a hacer una rehabilitación por alguna otra razón, eso se justifica económicamente de una forma muy sencilla y muy rápida, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una reforma interior, es el momento de incorporar aislamiento térmico. Si queremos hacerle un lavado de cara al edificio por fuera, cambiar la fachada, pintar, pues no solo pintar, sino también podemos aprovechar para incorporar aislamiento térmico. O si queremos hacer una rehabilitación más profunda del edificio, una rehabilitación integral, en ese caso, por supuesto. En cubiertas tenemos los mismos casos, pero más fácilmente justificables, porque la cubierta sí es un elemento que periódicamente requiere de cierto mantenimiento. Entonces, si vamos a reparar unas goteras, unas humedades, es el momento de por un poco más añadir aislamiento térmico y hacer una actuación que vamos a recuperar económicamente. Si vamos a reformar la cubierta porque una cubierta no transitable la hacemos transitable, o porque necesitamos hacer una operación de retejado, o vamos a hacer un cambio en la cubierta, un cambio integral de cubierta, etcétera. O incluso si tenemos una cubierta en buenas condiciones, pero queremos hacer una actuación que alargue la vida de esa cubierta, una cubierta de fibrocemento, de chapa industrial, que le pueden quedar 10, 15 años útiles de vida, haciendo una rehabilitación térmica por el exterior, pues podemos conseguir alargar su vida útil. Entrando al detalle de estas actuaciones, si tenemos una fachada por el interior, podemos hacer primero una preparación interior de la fachada, proteger huecos, proteger el suelo, proteger el techo y proyectar poliuretano. Y después de proyectar poliuretano podemos acabar con tabiquería húmeda, con tabiquería seca o simplemente con un enlucido directo de yeso, una solución un poco cogida por los pelos, pero para un trastero, para un garaje, para una zona no noble de la vivienda, pues es una cosa rápida y barata, se hace bien. ¿Dónde se puede hacer esto? Pues si tengo una fachada de una sola hoja, sin cámara, o, aunque tenga doble hoja, se ha previsto la demolición de la hoja interior, por alguna razón, porque se va a cambiar la distribución interior, o si por alguna razón no podemos actuar por el exterior del edificio, porque es un ladrillo caravista, queremos mantenerlo, por lo que sea. Si podemos actuar por el exterior del edificio, es una medida mucho más eficaz desde el punto de vista térmico, por el tratamiento integral que hacemos del edificio. Habría que hacer una preparación de nuevo de la cara exterior, proteger huecos. Si vamos a poner fachada ventilada habría que fijar previamente los anclajes para que la espuma los envolviese, se proyecta poliuretano y luego se ejecuta el revestimiento exterior, que puede ser una solución más rápida, barata y menos noble, un enfoscado de cemento o un elastómero de poliuretano, una protección, o bien poner una fachada ventilada que tiene un acabado estético y una durabilidad pues mucho mayor. En estos casos, ¿dónde se apropia hacer esta actuación? Pues cuando tengamos de nuevo fachadas de una hoja, o donde la cámara de aire o no es accesible o no es adecuada para inyectar, ahora veremos la opción de inyección, o si aunque tengamos una fachada de doble hoja con una cámara estupenda para inyectar, queremos renovar estéticamente la fachada, queremos actuar por el exterior, es recomendable, si voy a tocar el exterior, a poner aislamiento térmico por el exterior, porque, como os comentaba, elimino puentes térmicos, es más eficaz la actuación, o si no es posible, por la razón que sea, actuar por el interior, porque el edificio está ocupado, como es el caso. Esta foto es del caso práctico que luego os voy a presentar, del edificio Eurocentro de Madrid. Y todo el rato estaba diciendo si la cámara de aire no es accesible o si no podemos tocar la cámara de aire. ¿Por qué? Porque si la cámara de aire es accesible, existe y está en buenas condiciones, la medida más rápida, más económica y más eficaz en cuanto a coste-beneficio es la inyección de poliuretano en la cámara de aire. Hay que estudiar y valorar la fachada. No todas las cámaras de aire, sirven para inyectar. Tiene que estar
bien rematada, todos los alrededores, hay que vigilar cómo están las cajas de persianas, los automatismos, las instalaciones, que la cámara tenga un tamaño mínimo por lo menos de 5 centímetros, es decir, no todas las cámaras valen, pero si valen es lo más rápido, lo más barato, lo más eficaz, simplemente se realiza una serie de taladros, se inyecta poliuretano a través de esos taladros y se sellan los taladros. Se puede hacer desde el interior, con lo cual luego sería necesario pintar, o también se puede actuar desde el exterior a través de las llagas de mortero, que es simplemente volver a cubrir con un poco de mortero y punto, ¿no? Como os digo, esta actuación es la más económica y la más eficaz en cuanto a coste-beneficio, tiene un impacto para el usuario bajísimo y se nota desde la primera hora después de la inyección. En cubiertas es más fácil actuar porque no tenemos el problema del espacio útil, podemos incorporar espesores de aislamiento mucho mayores y además es un elemento que ya está acostumbrado a que le rehabiliten de cuando en cuando, ¿no? Una cubierta. Entonces, en una cubierta plana, pues hay que realizar una limpieza profunda, un acondicionamiento del sustrato, hay que reparar la impermeabilidad si esta estuviese seriamente ya dañada, proteger huecos, se proyecta poliuretano y luego el acabado. Si teníamos una cubierta transitable, pues se vuelve a colocar un acabado transitable. Si era una cubierta no transitable, de grava, como es el caso de la foto, pues se retira la grava, se proyecta y se vuelve a colocar la grava con un geotextil. O si tenemos cualquier otro tipo de cubierta, transitable, no transitable, pero nos da igual el acabado, lo más barato y lo más cómodo es proyectar poliuretano, cubrir con un elastómero o una pintura para proteger de la radiación ultravioleta, quedaría así y punto. Si tenemos una cubierta inclinada, tenemos un poco las mismas opciones. En una cubierta típica de teja tenemos una actuación, el equivalente al enlucido directo de yeso o de cemento, la actuación más económica, más rápida, más barata y más cogida por los pelos es proyectar sobre la teja y cubrir con un elastómero. Esto es una solución que destroza estéticamente la fachada, que ya no se puede volver a hacer un mantenimiento en cuanto a se me desplaza una teja, la cambio. El siguiente paso a esta actuación sería retirar toda la cubierta y ponerla nueva. Pero muchos de mis asociados la defienden porque en entornos rurales donde las casas tienen un grado de deterioro importante, o hacen algo así o simplemente es cuestión de esperar a que el tejado se caiga por su propio peso. Entonces, bueno, pues en esos casos es la solución más adecuada porque es la más barata y la más rápida. Si queremos hacer algo que realmente sea una solución, la solución buena, el equivalente sería retirar la teja, proyectar poliuretano y volver a retejar con la misma teja anterior o con teja nueva. Bueno, es rápido, sencillo, eficaz, sobre teja y bajo teja, pues claro, hay que justificarlo mediante, sabiendo que la operación de retejado se iba a hacer de todas formas, con lo cual a esa operación ya prevista incorporarle poliuretano no cuesta nada. Por el interior es mucho más barato, mucho más fácil, no ponemos en cuestión la estética de la fachada, de la cubierta, perdón, y podemos o bien proyectar directamente sobre el tablero, sobre la teja, sobre lo que tengamos, o bien entre los tabiques palomeros, ¿no?, en el suelo. Por supuesto, si el espacio es ventilado, esta actuación no tiene sentido, solamente se podría actuar sobre el forjado. Bueno. A esta actuación, además de aislamiento térmico, aportamos estanqueidad al aire, que en este caso es muy importante. De hecho, esta actuación hace que las cubiertas sean mucho más resistentes a los efectos de vientos fuertes, porque las tejas quedan agarradas, quedan pegadas unas a otras. Bien, y la última que os quería presentar cae dentro del entorno industrial, pero es uno de los mercados refugio en los que ahora mismo se están amparando muchas de las empresas instaladoras, ¿no? Las granjas, las cubiertas industriales. Es un mercado que sigue estando ahí, como la obra nueva o la rehabilitación, una ha desaparecido, la otra no acaba de arrancar, pues es un mercado que está cobrando de nuevo importancia para los instaladores de aislamiento. En una cubierta industrial, ya sea de chapa o de fibrocemento, se puede proyectar por dentro o proyectar por fuera. Proyectar por fuera es una medida más
cara, porque requiere de un revestimiento contra la radiación ultravioleta, que además habrá que ir reponiendo cada 10, cada 15 años cuando se vaya deteriorando, pero por otro lado aporta más ventajas en tanto que protege la cubierta de las diferencias térmicas, con lo cual alarga la vida de la cubierta y además refuerza la impermeabilidad. Bueno, visto un poco las diferentes soluciones que tenemos, nos vamos a quedar con una en particular, que es la fachada ventilada, que es la que se ejecutó en este caso práctico que os vengo a presentar. Hay un edificio, el Eurocentro Empresarial, está en Madrid, frente al Centro de Convecciones, se construyó hace 40 años, tiene 20.000 metros cuadrados, repartidos en 16 plantas, fundamentalmente sector terciario. Hay constructoras, centros de negocio, cuerpos diplomáticos. En 2009 se planteó la necesidad de realizar una rehabilitación integral de la fachada, porque tras una inspección de los técnicos municipales advirtieron de cierto riesgo de desprendimiento del aplacado de mármol de aquella época, que estaba sujeto con una serie de elementos metálicos, de hierro, que presentaban óxido y bueno, frente a ese riesgo, además, siempre el edificio había sufrido algunos problemas de entrada de agua a través de los dinteles y de las juntas, porque está realizado, luego lo vemos en los esquemas, a base de paneles prefabricados de hormigón, y entre las juntas de los paneles, después de 40 años, pues ya había perdido parte de la estanqueidad, de la impermeabilidad. Entonces se encargó el estudio de la rehabilitación a Oliver Sauret, y se propuso sustituir los anclajes metálicos y el aplacado original de mármol por una fachada ventilada que estuviese aislada e impermeabilizada con poliuretano proyectado, en un total de 7.000 metros cuadrados de fachada. En la primera fase se procedió a lo que es el desmontaje de lo que había, el tapajuntas de aluminio, se eliminó, se sacaron las placas de mármol existentes, de antepechos, vierteaguas y dinteles, se quitaron aquellos ganchos metálicos que fueron el origen del problema que fijaban el mármol, se hizo una pasivación de óxidos, se aprovechó también para forzar algo más la formación de pendientes de los vierteaguas, que era uno de los orígenes de la entrada de agua, y también se realizó una impermeabilización entre las juntas. Estas bandas negras son esas impermeabilizaciones entre cada uno de los paneles prefabricados que formaban el antepecho. Y se montó primero la subestructura metálica. Esto es lo que hay que hacer en una fachada ventilada aislada con poliuretano proyectado: primero montar la subestructura y luego proyectar poliuretano, para que el poliuretano envuelva los anclajes y garanticemos mejor la impermeabilidad. También se hizo un babero con un goterón para evitar la entrada de agua a través de los dinteles, se proyectó poliuretano, 3 centímetros, se pusieron un 50 kilos, metro cúbico, landa 0,028, de celda cerrada, de más del 90%. Como era una proyección por el exterior en el centro de Madrid y el riesgo de manchado era importante, se diseñaron una serie de pantallas móviles y al tiempo que el aplicador iba proyectando se iban moviendo estas pantallas para proteger el posible manchado. Y bueno, la proyección la hizo un asociado de Atepa. Y por último, pues simplemente se colocó el aplacado tanto en el antepecho, en dintel y en vierteaguas. Tenemos un poco las soluciones constructivas, lo que os comentaba. Estos son los diferentes prefabricados de hormigón. Entonces tenemos se complementó esta formación de pendientes en estas zonas, se impermeabilizaron las juntas, se hizo este babero para evitar la entrada de agua por escorrentía, se fijó la subestructura y luego se proyectó poliuretano, tanto en los antepechos como en estas zonas de aquí, en los dinteles, también para impermeabilizar estas áreas y para reforzar el aislamiento térmico. Y por último, pues se instaló el aplacado exterior de mármol. Ayer creo que visteis herramientas muy sofisticadas de evaluación de la eficiencia energética, de análisis completo del edificio, el CE3, bueno,
Yo lo que he hecho ha sido unos números muy sencillos, pero son tan sencillos como irrefutables, ¿no? Como indiscutibles. Esto, en el fondo, tenemos una presa, un volumen de agua, que es la temperatura interior, una presa, que es la envolvente, y una serie de fisuras, que es las pérdidas a través de esa envolvente. Es un caso, no es un buen ejemplo, porque en una presa yo puedo conseguir una estanqueidad total y en una piel del edificio jamás conseguiré la estanqueidad. Tengo muchas grietas, puedo tapar lo que pueda, unas pocas, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido únicamente medir la cantidad de agua, la cantidad de energía que pierdo a través de esas grietas, a través de la envolvente. ¿De acuerdo? El edificio, además de estas pérdidas, tiene otras muchas pérdidas por falta de eficiencia de los equipos, por las ventanas, los huecos, las ventilaciones, etc. Pero yo me he ceñido únicamente a lo que es la piel, de forma que la transmitancia de la parte ciega del edificio era antes de la actuación, cuando existía únicamente el prefabricado de hormigón, era de 3 vatios metro cuadrado Kelvin, y después de la actuación, solo con 3 centímetros de poliuretano, consigo 0,71 vatios metro cuadrado Kelvin. Es decir, consigo un 77, casi un 80% de mejora. Este dato, el 0,71, algunos percibiréis, no cumple con las exigencias del Código Técnico en Madrid. Es cierto, lo que pasa es que esto era en el 2009 y el Código Técnico antiguo, bueno, el actual realmente, el Código Técnico 2006, no ponía condiciones a las rehabilitaciones en fachada. El nuevo sí, el Código Técnico 2013, si sale como está previsto a mediados de este año, o sea, dentro de poco, sí que dirá que las rehabilitaciones de los edificios tendrán que cumplir por lo menos las exigencias del 2006. Luego este edificio ya no cumplirá porque creo que en Madrid es 0,63, me parece. No, bueno, de memoria no sé decir, pero vamos. En cualquier caso, veis que pasamos de 3 a 0,7, pues bueno, ya está bastante bien. El consumo en kilovatios, las pérdidas que tenemos a través de la piel, de la parte ciega del edificio, antes de la actuación teníamos de 320 kilovatios, después de la actuación de 75 kilovatios. Esto, traducido a pérdidas energéticas, bueno, perdón, para llegar a estas cifras, he considerado la superficie del edificio, los 7.000 metros cuadrados, y un salto térmico suponiendo una temperatura exterior de 5 grados, una temperatura interior de 20, un salto térmico de 15 grados. Las pérdidas energéticas, es decir, mantener este salto térmico durante 8 horas al día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes y 6 meses al año, me genera una pérdida en kilovatios hora de 307.000 kilovatios hora. Cuando no había nada, estos 307.000 se me convierten en 72.000 kilovatios hora, que traducidos a euros, al coste de la electricidad, hablamos de 33.000 a 7.800 euros al año, es decir, un ahorro de 25.000 euros al año en caso de consumo de electricidad y de 12.000 euros al año en caso de consumo de gas. Estamos hablando de que el coste de la adición de poliuretano en esta obra fue del entorno de los 50.000 euros, es decir, que en 2 años o en 4 amortizamos el sobrecoste, lo que suponía únicamente la adición de poliuretano proyectado en la obra. Y por otro lado tenemos el beneficio medioambiental, que pasamos de unas emisiones de CO2, pues igual, una reducción de un 77%. Podemos hablar de que estábamos en el orden de 76 gramos de CO2 por kilovatio y pasamos a 18. Además de este análisis energético, hay otras ventajas que incorporó el poliuretano en esta obra específica, ¿no? Que fueron, bueno, por supuesto, la mayor eficiencia energética. Una de las ventajas del poliuretano proyectado es esta conductividad, este 0,028, que con estos 3 centímetros, que en principio es bastante poco, conseguimos un nivel de aislamiento térmico que no es despreciable. Además, es un valor muy robusto frente a inclemencias del tiempo, no le afecta la humedad, el aire, las corrientes de convección, etc. Y, como cualquier otro tratamiento en fachada ventilada, conseguimos un tratamiento de puentes térmicos enorme, muy completo, muy bueno. En este caso, en que eran una serie de perfiles de prefabricados de hormigón, casi hubiese dado igual hacerlo por el interior, pero en edificios tradicionales donde tienes pilares, contornos de hueco, cajas de persiana, hay una diferencia enorme entre actuar lo que puedas por el interior o actuar por el exterior, donde frentes de forjado, todo queda uniformemente tratado.
Además, conseguimos un aislamiento acústico, mejorar el aislamiento acústico por el efecto de sellado del poliuretano proyectado. Además, obviamente, mejoramos la estanqueidad de forma rotunda. Es un material que expande y envuelve anclajes, sella los huecos, rellena las fisuras, etc. Además, es un producto que permanece inalterable ante la presencia de agua, de lluvia. Es un producto salubre, no desprende partículas, fibras, sustancias, etc. Tiene unas enormes ventajas en la puesta en obra por la velocidad de ejecución, y una de las ventajas que a mí, como representante de los instaladores, me gusta destacar es que es un producto para el que hace falta mano de obra especializada. Esto no lo pone el paleta que pasa por allí o cualquier obrero, no, para esto hace falta una empresa que está 8 horas al día instalando aislamiento térmico, que sabe la influencia que tiene el dejar un puente térmico, el dejar una zona sin aislar, la importancia de un buen tratamiento de toda la superficie. Y en cuanto a sostenibilidad, este producto y todos los aislamientos térmicos en la fase de uso compensan hasta 100 veces el impacto negativo de su fabricación. De forma que si alguien es capaz de construir un edificio con la mitad de ladrillos, pues tendrá la mitad de impacto en esa partida, y eso es positivo. Pero ese mismo criterio, aplicarlo al aislamiento térmico sería el gran error, porque efectivamente si pones la mitad de aislamiento térmico, el impacto de los materiales en el edificio es menor, está claro, pero en cambio tendrás unas pérdidas 100 veces superiores a lo que te ahorraste por el uso del edificio en un uso normal durante 50 años. Bueno, os quiero dejar los enlaces a las páginas web tanto de ATEPA, que es como os decía, la Asociación de Instaladores, donde hay información más de ámbito técnico, de soluciones constructivas, de puesta en obra, de control de la puesta en obra, como de IPUR, que es la Asociación de Fabricantes, y donde hay información más de ámbito comercial, casos de éxito y mensajes positivos en cuanto al poliuretano proyectado. No sé si tenemos... Estamos muy ajustados. Estamos muy ajustados de tiempo, pero Álvaro está interesado en abrir un pequeño debate, por lo menos resolver algunas preguntas concretas. Si no nos extendemos en exceso, pues podríamos atender alguna de ellas. Efectivamente. Me preguntan por qué después de montar todo, quedarse solo con 3 centímetros. Yo también me lo pregunto. Efectivamente, el coste de esta rehabilitación es montar andamios, es desmontar el aplacado, es pagar se me acopla un poquito, perdona. Es pagar el mármol de acabado. La diferencia entre poner 3 centímetros o poner 6 es mínima, es ridícula. Una vez que tienes al aplicador ahí arriba, que haga así una vez o que haga así 2 veces, no hay diferencia. Es por cultura, porque hasta ahora ha habido una cultura de aislar lo mínimo, de poner lo mínimo, y lo mínimo eran 3 centímetros, y bueno, pues de hecho nosotros, cuando desarrollamos la norma de poliuretano, pusimos en la norma que lo mínimo eran 2 centímetros, porque había zonas de España, en Andalucía, que se ponía 1,5, y es que eso ya era inadmisible. Entonces, afortunadamente, con el Código Técnico 2006 ya dio un primer empujón, sobre todo en cubiertas, y ahora con el Código Técnico 2013 dará un magnífico empujón también en fachadas, y pasaremos a espesores de 10, 12 centímetros, porque, no sé si habrá pasado por aquí Servando Álvarez, pero él es el creador de la criatura, porque se justifica económicamente que el sobrecoste de esos 12 centímetros se recupera en 10, 12, 15, 20 años, los que sean, pero se acaba recuperando. Y luego, a partir de ahí, todo lo demás son beneficios. Entonces, yo creo que hay que estimular la conciencia social. Sí. Solamente una cuestión que no se ha tocado en la presentación es la reacción al fuego del poliuretano, de la cual no se ha dicho nada y creo que es importante. Y por otra parte, en el ejemplo que has puesto, tampoco veo que se haya previsto ningún tipo de cortafuegos. Es un edificio bastante alto y así como con poliestireno o otro tipo de aislantes
tienen que prever cortafuegos a diferentes alturas. Aquí veo que no había expuesto nada. ¿Podrías comentar algo a este respecto? Sí, bueno, como es un tema extenso y tenemos mucha información al respecto en la página web, lo que voy a hacer es remitiros a la página web de ATEPA. Hay un documento, el libro blanco, tiene un capítulo que es reacción al fuego y ahí viene todo más o menos explicado. Un mensaje general, y es que el poliuretano es un material combustible, es un material orgánico, pero es un material muy seguro en aplicación final de uso. El poliuretano siempre va protegido tras algo. Entonces, tras un tabiquillo, tabicón, incluso tras un pladur de 9 milímetros y medio o más, cumple en cualquier circunstancia y en cualquier situación, sin necesidad de ensayo, es decir, que en aplicación final de uso es un producto que cumple con la legislación y es perfectamente seguro. En el caso de fachadas ventiladas, que estamos aquí, efectivamente en fachadas ventiladas de más de 18 metros de altura, de desarrollo vertical, hay que o bien cubrir el poliuretano o bien poner franjas cortafuegos. En este caso, en el edificio no había un tiro de una fachada ventilada continua de más de 18 metros porque las propias ventanas iban haciendo de estas. El estudio que tenemos elaborado por el Torroja recomienda una franja cortafuegos al menos EI30 cada 10 metros de altura. En este caso tenemos franjas de mayor resistencia porque esto tenía más de 1 metro y con una frecuencia muchísimo mayor. Por eso en este caso no hizo falta prever barreras cortafuegos. Si hubiésemos tenido la actuación en una cara en donde no hubiera habido estos ventanales corridos, este corte en la continuidad del tiro de la fachada, entonces efectivamente cada 10 metros de altura, cada 3 plantas, habría que ir incorporando barreras cortafuegos. En cualquier caso, como os comento, en el libro blanco está todo esto explicado muy bien, pone diferentes ejemplos de barreras cortafuegos, qué materiales hay que emplear y además en breve, porque presentamos en Construmat el primer borrador, queremos presentar una guía de ejecución de fachadas ventiladas con poliuretano donde se explica una vez más y quizá de una forma más clara, más concreta, cómo se soluciona este tema en particular en las fachadas ventiladas. Sí, yo quisiera saber sobre la durabilidad del poliuretano, sobre todo en fachadas ventiladas, de cara sobre todo a las comunidades de vecinos, explicarles un poco la ventaja en cuanto a durabilidad, saber más o menos indicarles si 15, 20 años, si hay, no sé qué nos puedes comentar al respecto. Vale, me comentan además que es la última pregunta ya. El poliuretano proyectado, el poliuretano en general, el plástico en general, tiene un aspecto negativo en otras aplicaciones, recuerdo en las bolsas de plástico, que es la durabilidad, que dura 400 años, etc. Ese aspecto negativo en otras aplicaciones, en el caso del aislamiento térmico, se vuelve una herramienta a nuestro favor, porque es un producto que tiene una durabilidad altísima. Entonces, nosotros tenemos los estudios el estudio de las prestaciones, en particular del aislamiento térmico, de la conductividad, se hace a 25 años, porque son los datos de los que se disponen, pero la estimación de vida es de 50 años o más, porque no hay experiencia, pero realmente no hay nada que indique que vaya a ser inferior o que a los 50 años vaya a terminar. Es decir, que el aislamiento térmico con poliuretano proyectado, si está bien conservado, durará lo mismo que dure el edificio, 60, 70 años. Es muy robusto frente al agua, frente al viento, solo tiene un factor que le ataca, que es la radiación ultravioleta, el sol. Entonces, esto lo podemos ver día a día en las medianeras, cuando hay un derribo, se proyecta poliuretano, como es algo temporal porque se va a construir el edificio, no se protege y luego no se construye el edificio y ese poliuretano se queda ahí 4 o 5 años y se va deteriorando de forma tremenda. Mi recomendación desde la asociación a todos mis asociados es no ofertar nunca una medianera sin una protección posterior, de lo que sea, de una pintura aunque sea, o de un elastómero que sería lo deseable porque tiene una durabilidad mucho mayor. Pero en ese caso en el que el poliuretano queda expuesto a la intemperie directamente o una cubierta
pues ahí sí que el deterioro por la radiación ultravioleta es grande. En el caso de cuando va al interior de una fachada ventilada o cuando va en el interior de una cámara bajo cubierta, en todos estos casos no tiene ese único factor de ataque que es la radiación ultravioleta, por lo tanto no hay ningún elemento que lo degrade. Yo quería una preguntita. En el caso en que se quede protegido con el elastómero, si nos puedes dar una referencia de tiempo y si con el tiempo va perdiendo cualidades de aislamiento. Bien, ya muy breve. Así a lo bruto, podemos revestir con una pintura. Si cogemos una pintura mala y en un espesor no adecuado, pues a los 2 o 3 años habrá que repintar. Podemos poner una pintura buena para exteriores y en el grosor adecuado. Nos durará 5, 6, 8 años. Podemos poner un elastómero de poliuretano, todo esto va incrementando el precio, un elastómero de poliuretano que tendremos para 10, 15 años. O podemos poner una poliurea, donde estamos hablando de 20, 25 años de duración. Claro, estamos hablando desde 1 euro metro cuadrado hasta 30 euros metro cuadrado de una poliurea. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una gama amplia en función de lo que queramos. Lo que hay que hacer, pasado los tiempos que he ido diciendo, es, si era una pintura, repintar, si era un elastómero, volver a preparar el sustrato, dar una imprimación y volver a proyectar otro elastómero, ya ir actuando en función de... Hay que ir realizando ese mantenimiento. Si por alguna razón tenemos aquella medianera que no se protegió y está muy deteriorada, ese deterioro solo afecta a la capa superficial. Es decir, el aislamiento que queda, el que va quedando, cada vez menos, pero el que queda, mantiene sus prestaciones de resistencia térmica, de impermeabilidad, de resistencia a la compresión. Lo que habría que hacer para reparar aquello es una buena limpieza, un chorro de agua para dejar la superficie de nuevo preparada. Yo volvería a proyectar poliuretano para compensar el espesor perdido y entonces sí protegerlo adecuadamente. Pues muchísimas gracias a todos.